Seguimos acompañándote en esta mañana. Le damos la bienvenida a la concejal Cristina Fofani, que nos acompaña ahora, y que ayer también estuvieron con mucha actividad, porque ayer se llevaba adelante un paro docente con una puesta en común, seguramente, con un recorrido por las escuelas, todo este tema de concientización también, ¿no?, acerca de por qué se llevaba adelante esta medida de fuerza. Así que simbólicamente era el paro, pero la actividad estaba dada en la calle. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, muchas gracias. Sí, era más que simbólico porque hubo escuelas en donde se paró el paro fue muy importante. El acatamiento en escuelas de la periferia fue del 80%. Las escuelas vidrieras, de alguna manera, que son las representativas, son las que tuvieron menor acatamiento, un 30%, un 20%. El nivel superior tuvo un menor acatamiento, pero después la primaria tuvo acatamiento que iban entre el 50 y el 80%, particularmente en las escuelas de los barrios, en donde ha habido toda una deliberación porque la gente hizo asambleas y discutieron parar. Bueno, en provincia de Buenos Aires tuvimos una marcha gigantesca con el SUTEBA Matanza, los SUTEBAs recuperados, y el paro fue del 100%, preparado con los cuerpos de delegados por escuela. Bueno, ¿qué tiene, digamos, este paro de importante? Y además, ¿por qué esta irregularidad? ¿Cómo es que para la gente distinto? Tiene que ver con que quien está convocando la convocatoria era ADP, y mucha gente resiste la convocatoria de ADP justamente porque la reconoce como una dirección burocrática completamente También cómplice. hay temor a los descuentos, o sea, en ese contexto donde vos decís hay mucha inflación, donde están justamente peleando para tener un salario que apenas les alcance para cubrir el costo de vida. Pensar en un descuento, digamos, y en afrontarlo. Hay familias donde quizás ahora hay un solo trabajador, ¿no? También. Pero cuando la gente tiene claro que va a una pelea por una cuestión, digamos, que va a definir un progreso para su salario o para condiciones laborales, no le importa que le descuenten. De hecho, el problema fundamental de este paro era que la convocatoria la hacía la ADP y la CETERA, que está fuertemente repudiada por la docencia porque viene abandonando las luchas de sectores que están luchando desde hace un mes, como los docentes de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Santiago del Estero, que han sido incluso reprimidos por sus gobernadores y no cejan y siguen luchando por el aumento salarial porque no acuerdan con el acuerdo paritario que hizo la CETERA a nivel nacional. Después, la confusión que introdujo la propia ADP acá en Salta, que llamaba a parar no por la recuperación del poder adquisitivo, no podrían porque en realidad ellos son los que nos han llevado a este achatamiento, llamaban a parar en apoyo al gobierno de Urtubey. Entonces produjo mucha confusión y lógicamente algunos sectores resistieron semejante propuesta. Nosotros llamamos a parar, creo que en ese sentido ha sido muy bueno el acatamiento a partir de un volante que hicimos y como tribuna docente recorrimos las escuelas en Capital y en el interior, explicando lo siguiente. Hace falta un paro y hace falta más que un solo paro, un plan de lucha. Porque nosotros lo que tenemos planteado, los docentes y el conjunto de los estatales, es cómo nos ubicamos frente al acuerdo que están haciendo el gobierno nacional como para pagar la deuda y los gobernadores, y en ese marco nos están pidiendo un ajuste. Es decir, no es que nos piden, nos imponen. Pero digo, nos imponen un ajuste que tiene que ver con los despidos masivos en estatales y con el ajuste salarial. En el medio, ¿qué pasó? La gente se estaba acomodando, trataba de, apretando los dientes, llegar a fin de mes y resulta que nos imponen un tarifazo de 3 servicios. Entonces, bueno, ya pedirle a la gente que se siga ajustando el cinturón cuando el propio gobierno autoriza picos inflacionarios, aumento de la inflación, produjo evidentemente una crisis y un rechazo. Pero no solamente la pérdida de poder adquisitivo, en las escuelas están pasando cosas muy graves. Por ejemplo, los docentes tienen niños incluidos y tienen una gran cantidad de niños, 30 niños por aula, de los chicos que no tienen problemas de aprendizaje, pero los niños incluidos necesitan una currícula específica, una adecuación curricular y por lo tanto necesitan una maestra inclusora que los acompañe. Hay aulas que tienen 30 niños sin problemas de aprendizaje y después 3 o 4 chicos ciegos, sordos, con problemas graves. La maestra tiene que hacer ella, la inclusión tiene que hacer ella, el acompañamiento tiene que hacer ella, la evaluación, porque no le designan maestra inclusora. Están haciendo ahorro en una de las, aspectos más graves, en donde
de ninguna manera se puede ahorrar o restringir gastos porque es abandono del niño. Sí. Después está, desde el gobierno nacional, desde Macri, también está haciendo su propio ahorro porque están liquidando los programas nacionales. Por ejemplo, el programa de mejora institucional, que es para recuperar en la secundaria los chicos con problemas de fracaso escolar o de adicciones. El programa CAJ y CAI de las escuelas abiertas de los sábados, que de alguna manera era un parche, sí, pero resultaba, digamos, una forma de utilizar la escuela para promover una oferta que tenía más que ver con la cuestión integral del desarrollo físico. También era una suerte de contención, ¿no? Una contención, los chicos iban a hacer teatro. Bueno, después estaban Conectar Igualdad, que fue importante desde el punto de vista del acercamiento de los chicos a toda la cuestión informática y a la tecnología. El programa Fines, que también lo están liquidando desde la Nación, que es un programa de terminalidad de los estudiantes secundarios adultos que no pueden ir a cursar, terminar su secundaria, entonces van y con un tutor reciben una formación que, digamos, uno solo por cada estudiante le da turnos de consulta y luego rinde. Entonces es muy importante porque si bien eran parches, nosotros siempre dijimos acá lo que tenemos que resolver es el problema del abandono de los estudiantes secundarios, el 50% de los estudiantes abandona, y el problema de la acumulación de niños en las aulas de primaria junto con inclusión. Tenemos que resolver eso, que obviamente no depende de la maestra que pone todo su esfuerzo, del profe que pone su esfuerzo, sino que tiene que ver con una política de ajuste presupuestario que ya comenzó con los Kirchner y que a nosotros nos ha significado una sobreexplotación brutal. En el caso de los estudiantes primario y secundario ha significado abandono y en muchos casos los chicos han terminado pasando sin los conocimientos básicos. Entonces lo que hacía el kirchnerismo con estos programas era un parche. Lo denunciamos en esos términos, pero ahora Macri incluso esos parches quiere sacar para hacer ahorro. Ya venía ahorrando con el salario de los docentes, esto ya es la gota que termina de desbordar el vaso. Entonces tenemos esta cuestión por delante. ¿Qué pasa con la burocracia, que es la que convocaba y la que produjo de alguna manera este desaliento a parar? Porque no solamente no organizó el paro, sino que además decía vamos por el apoyo a Urtubey. Ellos lo que decían era que el gobierno nacional no garantizaba el incentivo docente, que es un adicional en negro, que es con lo que ellos han acordado el aumento salarial, con un adicional en negro, es decir, una parte muy pequeña al básico, pero después todo lo demás adicionales en negro, tanto de la provincia como de la nación. Con eso han llegado a un salario promedio general de bolsillo de 10.000, 11.000 pesos para el maestro que tiene unos entre 10 y 15 años de servicio, que es el promedio. Entonces es muy bajo porque hoy la canasta familiar cuesta 20.000 pesos y esto medido por los aceiteros, que es un gremio que en ese sentido la viene siguiendo de cerca, porque ellos pelean efectivamente por el costo de la canasta familiar. Entonces los docentes ganamos la mitad de la canasta familiar. Lo que tiene que hacer una dirección combativa, luchadora, que dice, bueno, frente a los tarifazos y con salarios congelados, rediscutamos las paritarias, que se reabran y recuperemos la pérdida de poder adquisitivo. Hoy, nosotros en cuanto estamos en este momento del acuerdo salarial, estamos en la fase del 14%. ¿Te acordás que el acuerdo era el 25% en 3 cuotas, hasta abril el 14%, en mayo el 4% y el siguiente 7% recién en junio para cobrar en julio? Es decir que el 25% lo vamos a terminar de cobrar recién en julio. Y con ese aumento miserable y achatado es que estamos solventando los gastos estos del tarifazo. Entonces, ¿qué está planteado acá? Reabrir las paritarias y rediscutir cómo se recupera la pérdida de poder adquisitivo de este semestre por referencia a una inflación que supera ampliamente el 25%. Sí, especulan que puede ser del 50 o del 60%. Del 50 o 60% porque está cerrando con los tarifazos entre un 6 y un 7% el mes de abril. Es decir, así se piensa que va a cerrar. Ya venimos con aumentos que llevaban a que terminara febrero y marzo con un 5%, entonces está más o menos en lo que vos decís. Quiere decir de que a nosotros nos han aumentado la mitad. Bueno, nos tienen que aumentar el resto. Quiere decir que tenemos que llegar con un aumento que como mínimo un docente por un cargo testigo gane 17 a 19.000 pesos. Hace falta una pelea muy de fondo, porque vos te imaginás que a Urtubey no le vamos a doblar el brazo con un paro único una sola vez, pero además con otra dirección.
porque esta gente que está de acuerdo con Urtubey, que ha acordado con esta política salarial acotada, la baja, por debajo de la inflación, nos va a entregar otra vez. Por lo tanto, este paro, nosotros así lo planteamos en nuestro volante, es el inicio de una discusión, una deliberación en la base docente para que reconstruyamos una dirección. ¿Cuánto crees que va a llevar, ¿no? que los docentes tomen conciencia de esto? Porque, como yo te decía al principio, yo creo que hay muchos que sienten, que han sentido este impacto directo, sobre todo aquellos hogares que se sostienen con un solo salario, ¿no? O quizás que el mayor ingreso sea el de ese docente o de esa docente. Pero también está este temor, ¿no? El tema de que parar implica también no cobrar, esta consigna de día trabajado, día pagado. Y digo, en toda esta situación, donde además los despidos son moneda corriente, donde estamos viendo, digamos, que hay a nivel nacional, y bueno, y eso repercute obviamente en nuestra provincia, un contexto muy difícil en el tema económico, no sé cuál va a ser ese correlato, ¿no? Si van a poder acceder de manera permanente a sumarse a medidas de fuerza como estas, ¿no? Como hemos visto otros paros docentes tan grandes que se han desarrollado en nuestra provincia y que sí han tenido obviamente sus frutos. Sí, seguro. Bueno, el hecho primero de que hayan parado entre un 40, un 50 y hasta un 80 en Orán, es un porcentaje muy alto para un paro que fue convocado por la burocracia, que está completamente desprestigiada, y además no convocado en función de que salga, o sea, garantizar el paro. Quiere decir que hay una tendencia en la base. Lo que falta no es ganas de luchar, lo que falta es la deliberación para ver con qué dirección vamos al paro. La gente tiene mucha desconfianza. ¿Con qué dirección vamos a ir? ¿Qué dirección me va a garantizar que no se termine vendiendo como hizo Gamboa, Citepsa, los de ATE? También hay una situación de desgaste, ¿no? Porque esos paros larguísimos que han planteado, desde el último masivo, y que se termina desvirtuando en el 2014. Pero lógico. Digo, obviamente tenemos una larga experiencia y ha corrido mucha agua bajo el puente. Entonces, bueno, todas esas cuestiones las tenemos que poner, digamos, en la mesa, debatirlas y ver qué errores no hay que cometer otra vez. En principio, y nosotros desde Tribuna Docente venimos planteando esto, hace falta una deliberación en las escuelas, que discuta cuáles fueron esos errores, qué cosas no hay que hacer y qué deberíamos hacer. Nosotros proponemos que se discuta, que se voten delegados, que se vote un pliego de reclamos. Las escuelas, todos estos problemas tan sentidos, tienen que emerger escritos con un pliego de reclamo para que le planteemos al gobierno: esto es lo que está pasando en las escuelas. La sobreexplotación, sobreacumulación de niños en las aulas, faltan maestras inclusoras, falta designación en algunas aulas, no hay maestras, en algunas horas cátedra no designan profesores. Hay pibes que, por ejemplo, en la escuela de música recién ingresaron a clase hace una semana. Es decir, tienen problemas muy graves de infraestructura edilicia, hay escuelas que se les ha caído el techo y con estas lluvias va a seguir deteriorándose y no están poniendo la plata. Entonces, si las maestras y los profesores hacen el pliego de reclamo, y y todos los otros que están planteados, y después vamos a un debate a ver cómo hacemos para imponérselo al gobierno.